compartirles hoy, mis hermanos, en esta mañana. Quiero compartirles precisamente, mis hermanos, es acerca de esto. Esta es la segunda predicación acerca de esta campaña 40 días en la palabra, y es esto: ¿cómo nos cambia la Biblia? ¿Cómo nos transforma? Puedes hacerlo de manera más personal. Puedes hacer esta pregunta para ti, dice: ¿cómo la Biblia me puede cambiar a mí? No se trata de que cambie al otro. Cuando tú lees la Biblia, Dios te habla de manera personal. A veces, mis hermanos, al leer la Biblia, lo que hacemos, la leemos y pensamos en una persona: esto le queda muy bien a esta persona, a mi familiar, a mi esposo, a mi esposa, le queda bien a mi suegra. Pero no es esa la idea. Es que Dios te habla a ti y tú debes pensar en términos personales: cómo la palabra de Dios me cambia a mí. Dios se encarga de cambiar a las otras personas, pero tú tienes que colaborar con Dios y que Dios te transforme a ti. Entonces, mis hermanos, la idea es que cada vez que tú abras la Biblia, y si la estudias, la lees, Dios te va a estar cambiando y transformando. Este es el asunto. Yo quiero compartirles esto: cómo la Biblia nos puede cambiar a ti y a mí, cómo nos puede transformar, mis hermanos. Déjenme decirles que la Biblia no es como algún otro libro, como cualquier otro libro. Por eso le llamamos la Santa Biblia, ¿verdad? Déjame decirte que hay muchos libros buenos en el mundo, muchos libros verdaderamente buenos, mis hermanos, en el mundo. Hay algunos libros que son súper buenos y que me encanta leer, y seguramente a ti también. La verdad, mis hermanos, yo he leído durante toda mi vida. Yo, una de las cosas que me dejaron mi papá y mamá, mis hermanos, era realmente leer, y lo aprovecho y leo cuando tengo oportunidad. Leo muchas cosas, mis hermanos. Tengo allí en mi casa una biblioteca, mis hermanos, de muchos volúmenes de libros. Muchos libros tengo yo allí, mis hermanos, y algunos son viejos. Algunos me gusta ir a la librería de viejos y hay libros que tengo de 200, 300 años que he comprado, mis hermanos, y muy baratos en el centro de la ciudad, mis hermanos. He comprado estos libros. La verdad, en el mundo, mis hermanos, hay muchos libros buenos, pero este libro, la Biblia, mis hermanos, es un libro diferente a cualquier otro libro. ¿Por qué? Porque tiene poder, y tiene un poder sobrenatural para cambiar las vidas que ningún otro libro tiene. La razón por la que la Biblia tiene poder para cambiar las vidas es por una razón: es porque es la palabra de Dios. Por eso tiene poder para transformar y cambiar las vidas. La semana pasada, mis hermanos, yo les compartía 7 razones por las que tú y yo podemos saber con certeza que esto es la palabra de Dios. Yo les compartía 7 razones por las cuales sabemos que esto es palabra de Dios, que no solo es un libro humano, que no solo es un libro ordinario, un libro más, mis hermanos. No solo es cuento de hadas la Biblia, mis hermanos, o para algunos es la historia de un pueblo, del pueblo de Israel y de algunas otras personas. No, mis hermanos. La semana pasada yo les decía que la Biblia, mis hermanos, cuando la palabra de Dios habla acerca de ellas, dice el apóstol Pablo, dice que es Theopestus. ¿Qué quiere decir? Es inspirada. Es inspirada por Dios. La razón por la cual la Biblia tiene el poder para cambiar nuestras vidas no es solamente porque son palabras impresas o ideas humanas, no solo es psicología, no, mis hermanos, es la palabra inspirada de Dios. Es por eso que tiene el poder para cambiar, para transformar las vidas. Y por otro lado, déjenme comentarles, mis hermanos, la palabra de Dios es lo más poderoso en el universo. De hecho, la misma Biblia dice que el universo fue creado por la palabra de Dios. Dios habló a la existencia, mis hermanos. Dios habló y sucedieron las cosas. Y cuando Dios habla, pasan cosas, mis hermanos. La verdad es que esto es así. Hay algunos que dicen que el universo, mis hermanos, fue creado por el Big Bang, mis hermanos, o el gran disparo, ¿verdad? La gran explosión, como le llaman algunos, mis hermanos. Y la verdad es que la Biblia habla que el mundo fue creado, tuvo un principio y tendrá un final, mis hermanos, el universo. Dios tiene un plan para el universo y para todas las cosas. Y cuando los físicos y los astrónomos
hablan acerca de la creación del universo, mis hermanos. La verdad es que yo no tengo problema con eso. ¿Por qué? Porque donde hay una gran explosión, un Big Bang, hay un gran detonador, ¿eh? Hay alguien que hizo detonar que se sucedieran las cosas. La Biblia dice esto, mis hermanos. La Biblia dice esto en la palabra de Dios, en Salmo 33, 6, dice: el Señor tan solo habló y los cielos fueron creados. Sopló su palabra, la palabra, y nacieron las estrellas. En el Salmo 33, 6. La verdad es que, mis hermanos, Dios habló. Dice en el Génesis: haya luz, que haya luz, y dice: fue hecha la luz. Hubo luz. Y luego Dios dijo: hágase esto, y se hizo. Y sepárense las aguas de la tierra, y también se hizo eso. Y dijo también Dios que produzcan vida, y también produjo. Dios produjo vida. Dios habló, y Dios habla, y las cosas suceden, mis hermanos. La verdad es que yo no tengo un poder así, y tú tampoco, porque tú y yo solo somos creación de Dios. Pero el poder de la palabra de Dios, mis hermanos, es que Dios puede crear cosas, ponerlas en existencia, dar vida donde no la hay, y ese es un poder enorme. Y Jesús, el Señor, dijo que sus palabras eran más que palabras. Lo tienes allí en tu boletín, allí lo tienes, por favor, en ese resumen de esta predicación. Dice, mis hermanos, lo podemos leer juntos, ese texto, Juan 6, 63, ¿lo podemos leer? Dice, mis hermanos: Jesús, las palabras que les he hablado son espíritu y son vida. Subraya esto, subraya la palabra espíritu y la palabra vida. Por favor, subrayalas aquí en ese texto que tienes en esa hoja. La puedes rayar y te la llevas, eso es para ti, esa hoja. Déjenme decirles, mis hermanos, que lo que el Señor está diciendo aquí es que sus palabras son más que letras. Sus palabras son más que palabras. Sus palabras, las palabras de Jesús, son espíritu y son vida. En otras palabras, mis hermanos, lo que quiere decir es que Jesús, cuando habla, no solo son palabras. Estamos hablando, mis hermanos, de poder espiritual. Estamos hablando de vida espiritual que puede transformar a la sociedad, al mundo, las ciudades, transformar la historia y también transformar a las personas en lo individual. Las palabras de Jesús pueden hacer lo imposible. Eso es lo que dice la misma Biblia acerca de lo que el Señor Jesús decía. Hebreos 4:12, ahí lo tienen también en su boletín, mis hermanos, dice aquí este pasaje. Hebreos 4:12, la palabra de Dios es viva y poderosa. Subráyalo allí en tu hoja, estas palabras, las palabras viva y poderosa. Mis hermanos, la palabra, dice, de Dios es viva y poderosa. Dice este pasaje. La palabra viva, mis hermanos, es una palabra en griego, es la palabra zoa, o sao, perdón. No tenemos la palabra, mis hermanos, se deriva la palabra zoología, ¿verdad? O el nombre de alguna niña o alguna mujer que se llama Zoe. Una sobrina mía se llama así, Zoe. Y de ahí viene esta palabra, mis hermanos, la palabra que está aquí, vida o viva, es la palabra zoa, mis hermanos, significa vida. Lo que está diciendo es que la palabra de Dios tiene vida. La palabra de Dios tiene vida, está viva. No solo son palabras, está viva la palabra de Dios. Y luego dice que es poderosa. Dice así, la palabra griega aquí, mis hermanos, es energos, de donde allí sacamos nuestra palabra energía. La palabra de Dios es enérgica, tiene energía, poder para cambiar las cosas. Y agrega la Biblia, mis hermanos, es más cortante que cualquier espada de dos filos y penetra hasta lo más profundo del alma y del espíritu, hasta la médula de los huesos, y juzga los pensamientos y las intenciones
del corazón. ¿Qué está diciendo? Lo que está diciendo, mis hermanos, es que la palabra de Dios es más cortante, tiene más filo que el bisturí de un cirujano. Tiene eso. La palabra de Dios tiene la capacidad para cortar y llegar hasta el corazón del asunto, hasta la médula del asunto en la vida de cada persona. Eso tiene la palabra de Dios, tiene la capacidad de señalar lo que está mal en mi vida y también lo que está mal en tu vida. Tiene la capacidad de decirnos lo que necesitamos corregir en nuestras vidas, eso es lo que dice el pasaje. Y tiene la capacidad de decirnos lo que tú y yo necesitamos. La palabra de Dios no es como una sierra eléctrica. La sierra eléctrica, mis hermanos, una sierra que tiene varias aspas o tiene un aspas y tienen filo, mis hermanos. En realidad no es así, es como un bisturí que puede hacer el trabajo delicado que toca hacer en mi vida, también para ti. Es un trabajo delicado con un bisturí, no es con una sierra eléctrica que destruye. Es un trabajo delicado que hace la palabra de Dios, llega hasta el corazón del asunto, lo que necesitamos nosotros, mis hermanos. Es así. ¿Qué es lo que yo necesito en mi vida? Déjame decirte lo mismo que tú necesitas en tu vida. ¿Qué es lo que necesitamos? Cambiar. ¿Qué cosas? Las cosas que no nos gustan. Cosas que quizás en tu vida tú no quieres. Hay cosas en tu vida que tú sabes que necesitas cambiar. Yo no lo sé, pero tú sí lo sabes. Cosas que necesitas cambiar. Incluso pudiste haber tratado de cambiarlas y no has podido. Has tratado de cambiar y no has podido cambiar estas cosas. Pues precisamente, mis hermanos, la Biblia dice que la palabra de Dios puede cambiar cosas que tú no puedes cambiar por ti mismo. Hay un hombre muy famoso, mis hermanos, que hace 2 siglos estuvo predicando en la ciudad de Chicago, en Estados Unidos, Dwight Moody, fue un pastor muy famoso, mis hermanos, y él decía que la Biblia no fue dada para aumentar nuestro conocimiento, para saber más, y agarrar a la gente a bibliazos, no es para saber más, mis hermanos. La Biblia fue dada para cambiar nuestras vidas, para transformarnos. La Biblia tiene ese propósito, tiene ese objetivo. Así pues, en esta mañana, mis hermanos, yo les quiero compartir 7 maneras específicas en las que Dios cambia nuestras vidas a través de su palabra. 7 cambios que tú vas a desear, que tú vas a querer para tu vida, porque Dios dice, mis hermanos, que si tú inviertes tu vida en su palabra, Él te va a cambiar. Es así. Entonces, mis hermanos, vamos a ver eso. ¿Cómo me cambia la palabra de Dios? ¿Cómo es que me cambia a mí y a ti la palabra de Dios? La primera manera como Dios cambia nuestras vidas, mis hermanos, es esto: renovándonos, renovando mi vida. Tú tienes un espacio, por favor, anótalo allí, anota en ese espacio: renovando mi vida. La primera manera como me cambia la palabra de Dios es que Él renueva mi vida. ¿Qué significa esto? Esto significa que cuando mi vida se está derrumbando, Dios puede renovarte. Cuando tu vida está trastornada, cuando tu vida está hecha pedazos, literalmente, cuando tu vida tiene algunas cosas ahí, te estás derrumbando como si estuvieras al punto del precipicio, es más, si estuvieras cayendo, la palabra de Dios tiene el poder para renovarte. Él te da una nueva vida, te da un nuevo comienzo, puedes empezar de nuevo. ¿Sabes cómo llama esto la Biblia? La Biblia lo llama nacer de nuevo. La Biblia lo llama así, nacer de nuevo, un nuevo nacimiento. Significa simplemente que obtienes una nueva vida. No es darle la vuelta a la hoja, mis hermanos. No es simplemente darle la vuelta a la hoja, no, es literalmente una nueva vida. Tienes la oportunidad de empezar de nuevo. Es como cuando uno tiene un pizarrón, mis hermanos, y lo pinta todo el pizarrón, uno borra el pizarrón y comienza uno de nuevo. Es nacer de nuevo, es eso, mis hermanos. La Biblia dice allí en Santiago 1:18, mis hermanos, dice que por su propia voluntad
nos hizo nacer mediante la palabra de verdad. ¿Cómo es que una persona puede nacer de nuevo? ¿Cómo es que una persona puede tener un nuevo comienzo en su vida, a pesar de que su vida está hecha a pedazos o esté derrumbándose? ¿Cómo puede nacer otra vez? Lo hace mediante la palabra de verdad. La palabra de verdad viene a través de esto. Sin la palabra de Dios, mis hermanos, lo que nos está diciendo este pasaje, nadie puede ser salvado. Nadie puede llegar a la presencia de Dios. Sin la palabra de Dios no estaríamos, mis hermanos, en una relación con Dios y Cristo. ¿Por qué? Porque ni siquiera sabríamos que hay cielo si no fuera por este libro, la Biblia, mis hermanos. No sabríamos el propósito de Dios para nuestras vidas si no es por la palabra de Él. Y no sabríamos nada de lo que necesitamos saber para conocer a Dios sin su palabra. Déjame decirte esto: Dios no está callado. Dios no está en silencio. Dios ha elegido revelarse a sí mismo porque Él desea que tú y yo lo conozcamos. Y Dios se revela, Dios se da a conocer, y Dios sabe todas las cosas también sobre ti y sobre mí. Y Él quiere que sepamos acerca de Él, que le conozcamos verdaderamente. Pablo dijo esto, mis hermanos, allí en Timoteo. No tienes este pasaje, si quieres anotar la cita, segunda de Timoteo 3:15, si tú quieres anotar la cita, no está allí en tu boletín, pero dice allí: desde tu niñez. Y el apóstol Pablo le está escribiendo a Timoteo, uno de sus discípulos, y luego le acompañó en algunos viajes misioneros. El apóstol Pablo le está diciendo: desde tu niñez conoces las sagradas escrituras, que pueden darte la sabiduría necesaria para la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Está diciendo el apóstol Pablo, mis hermanos, es esto: este es el libro que te va a mostrar el camino al cielo. ¿Cómo puedes llegar? ¿Cómo puedes llegar al cielo? La Biblia a menudo es comparada con una semilla. Es como una semilla plantada en tu vida. Hace 2 semanas yo les compartía esto. La palabra es como una semilla plantada en tu vida. Y una vez que se arraiga en tu corazón, es decir, echa raíces y comienza a brotar y a crecer, entonces comenzará a dar sus frutos en tu corazón. Entonces verás todos los cambios en tu vida para bien. Son cambios que Dios da a través de su palabra. La Biblia lo dice así, mis hermanos. 1 Pedro 1:23 dice, eso lo tienen en el boletín, dice: ustedes han nacido de nuevo. ¿Cómo dice? No de una simiente perecedera, es decir, que se echa a perder, no de una simiente que se muere, sino de simiente imperecedera, es decir, que no muere, mediante la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. Yo te invito a que subrayes estas palabras, subraya las palabras: vive y permanece. La palabra de Dios vive y permanece. Es así, mis hermanos, subrayalas. Las palabras de Dios, mis hermanos, no solo son palabras, está viva. Es una palabra, la palabra de Dios vive y permanece. Así es así, mis hermanos, como dijo Santiago: acepten con humildad la palabra que Dios les ha sembrado en el corazón, porque tiene el poder para salvar su alma. Eso es, la palabra de Dios tiene el poder para salvar tu alma, y entonces tienes que aceptarla con humildad, esa palabra que ha sido sembrada en tu corazón. Así que la palabra de Dios nos cambia de esta manera. En primer lugar, tiene el poder, mis hermanos, para renovar nuestras vidas. En segundo lugar, mis hermanos, la segunda manera como Dios nos cambia a través de su palabra es esto: Él erradica nuestra culpa, quita mi culpa. Pon la palabra allí: erradicando mi culpa, o quitando mi culpa. Esto es maravilloso, mis hermanos. Lo que quiere decir es que la palabra de Dios
mis hermanos, nos quita culpa. Tú y yo no tenemos que tener ninguna culpa más en nuestras vidas. No tenemos que andar con lamentaciones, con quejas. No tengo yo que andar con vergüenza, ni tú tampoco tienes que andar con vergüenza más en tu vida por lo que tú has hecho. Muchas personas están atrapadas en los recuerdos del pasado que no han podido superar. Cosas que han hecho en sus vidas, cosas que han vivido, experimentado, y mis hermanos por ello tienen culpa. Algunas otras personas están atrapadas, mis hermanos, en heridas. Alguien les ofendió en el pasado. Alguien, mis hermanos, les hizo algo. Puede ser tu papá o tu mamá, o tu esposo o tu esposa, no lo sé, o algún compañero del trabajo o tu jefe, no lo sé, pero te hirieron y tienes resentimiento. Y algunos otros han herido a otras personas, las han lastimado fuertemente, y por eso tienen sentimientos de culpabilidad, se sienten culpables. ¿Saben, mis hermanos? Dios no quiere que pasemos o llevemos en la vida, mis hermanos, llevamos una carga de culpabilidad. Dios no desea esto ni para ti ni para mí. ¿Saben? Dios quiere que tú y yo estemos libres de culpa. Y precisamente la palabra de Dios nos fue dada para esto, para que tú y yo viviéramos libres, no tuviéramos culpa. Y Dios usa su palabra para quitarla, para erradicar la culpa. En una ocasión, mis hermanos, estaba yo en otro lugar, un muchacho se me acercó y me empezó a contar una historia muy triste. Todos los grandes errores que había cometido en su vida, y estaba muy angustiado y comenzó a llorar de manera profundamente, lastimeramente, y me decía que se sentía muy culpable y seguía llorando fuerte y decía que se sentía culpable, y eso es lo que repetía, mis hermanos, que se sentía culpable y se sentía culpable. La verdad, mis hermanos, le dije, oye, tienes un minuto para que te muestre lo que dice la Biblia, lo que dice la Biblia acerca de la culpa. Comencé a mostrarles algunos versículos, mis hermanos. Por ejemplo, le comenté Juan 1:9, donde dice que si confesamos nuestros pecados, Dios, que es fiel y justo, nos los va a perdonar y nos va a limpiar de toda maldad. ¿Saben? Ese es jabón espiritual. Cuando tú te bañas, te echas jabón y te pones shampoo, ¿no? Para quitarte lo que ha quedado allí del día anterior. La mugre, el sudor, se va con ese jabón con el que tú te bañas. Pero este pasaje de la Biblia es un jabón espiritual. Es así. Dios, mis hermanos, nos da un baño. Y dice, no solo te voy a perdonar, te voy a limpiar totalmente. Hay que quitar toda la suciedad de tu vida. Este pasaje, Juan 1:9, si tú lo quieres anotar allí, luego lo quieres ver. Juan 1:9 es un verso de limpieza. Es un versículo, mis hermanos, de desinfección para nuestras vidas. A este muchacho, mis hermanos, luego le mostré Romanos 8:1. Dice Romanos 8:1. No hay ninguna condenación. ¿Qué significa? Ninguna, cero. Ninguna condenación para los que están unidos a Cristo. Ninguna condenación. ¿Qué quiere decir esto? Que todas las cosas malas que uno ha hecho en nuestras vidas, Dios no nos va a castigar por él, no. Porque Jesucristo nuestro Señor ya pagó el castigo que tú y yo merecíamos, y lo pagó muriendo en una cruz. ¿Y qué pasa con los pecados que tú y yo cometamos mañana? Porque seguimos siendo pecadores, sí. ¿Qué pasa con los pecados que cometamos mañana? Esos también, mis hermanos. No hay condenación. Ninguna condenación para los que están unidos a Cristo Jesús. Ese es un gran alivio, mis hermanos, para el sentimiento de culpa. Eso puede quitar la vergüenza. Eso puede eliminar y erradicar el remordimiento. Déjenme mostrarles un par de versículos, mis hermanos. Efesios 5, 25 y 26. ¿Lo podemos leer juntos? Mis hermanos, dice: Cristo
amó a la iglesia y se entregó por ella para hacerla santa. Él la purificó, lavándola con agua mediante la palabra. Fíjate bien, subraya esta frase, mediante la palabra. Por favor, subrayala en tu hoja. ¿Qué está diciendo? Que cuando tú y yo tomamos la palabra de Dios y llenamos nuestra mente con ella, nuestra mente se lava mi cuerpo, se limpia la suciedad, la basura, lo malo, la vergüenza, el pecado de nuestras vidas. ¿Y esto cómo lo hace? Mediante la palabra de Dios. La palabra de Dios nos limpia en nuestro interior. Se trata de una limpieza espiritual para que la culpa sea quitada, sea eliminada. Amén. La Biblia, mis hermanos, ha llegado hasta nuestros días. Si tú tienes una Biblia, eres privilegiado, tienes un privilegio, porque con ella puedes limpiar tu vida de culpa. Si tú vas y la lees y buscas al que limpia, si tú buscas al que quita culpa, de verdad, eso será quitado de tu vida. En una ocasión el Señor Jesús le dijo a sus discípulos, mis hermanos, eso está allí en Juan 15:3, les dijo: ustedes ya están limpios por la palabra que les he dado o la palabra que les he comunicado. Ya están limpios. La verdad es que hay un poder de limpieza en este libro, en la Biblia, que cuando tú lo lees, se elimina la culpabilidad de tu propia vida al tú ser confrontado con la verdad de Dios. Entonces se elimina esta culpa y esta vergüenza. Así pues, mis hermanos, la palabra de Dios puede hacer dos cosas hasta aquí. Uno, puede renovar nuestra vida, y en segundo lugar, puede quitar toda culpa. Déjame decirte la tercera. Cómo la Biblia nos cambia, cómo me cambia a mí la palabra de Dios. En tercer lugar es activando mi fe. Anótalo en ese espacio que tienes. La palabra de Dios no solamente elimina o erradica nuestra culpa, sino que activa nuestra fe. Esto es muy importante, mis hermanos, porque puede darnos confianza. Nos puede dar confianza, activa nuestra fe. ¿Saben, mis hermanos, lo que he descubierto? Me he percatado de ello. ¿Sí? No es una gran verdad, mis hermanos, no estoy descubriendo el libro negro, pero me he percatado de ello. La mayor parte de la gente no se sienten seguras. La mayor parte de la gente no son valientes. La mayor parte de la gente le tiene miedo. Y tienen miedo a muchas cosas. Muchos tienen miedo a morir. Otros tienen miedo a tomar riesgos. Otros tienen miedo de fracasar. Otros tienen miedo, mis hermanos, a enfrentarse a una situación desagradable y por eso nunca la arreglan. Tienen miedo a confrontar a alguien. Están muchas personas llenas de toda clase de miedos y no caminan con confianza porque no son personas de fe. No tienen fe. La palabra fe, déjame darte el significado en dos palabras. La palabra fe, mis hermanos, es palabra activada. Es palabra activada. La Biblia dice esto, mis hermanos, en Romanos 10:17, dice que la fe viene como resultado de oír el mensaje de la palabra de Dios. ¿No es así? Y dice también, el mensaje que se oye es la palabra de Cristo. Es esto. Déjame decirte esto. Si alguna vez has leído un versículo en la Biblia y de repente te das cuenta, se te pega en la mente, tu corazón, de repente piensas, yo puedo hacer esto, lo que dice la Biblia, yo puedo hacerlo. ¿Qué sucede? Acabas de activar tu fe por la palabra de Dios. Tu fe se ha activado por la misma palabra de Dios. Si alguna vez has estado en un servicio aquí o en otro lugar, en otro culto, en otra iglesia, si alguna vez has estado allí y de repente te están enseñando algo, o estás en un estudio de la Biblia y escuchas la palabra de Dios y de repente el texto que están explicando te llega a la mente y al corazón
Y tú dices, yo puedo hacer eso que están diciendo. Puedo hacer todas las cosas en Cristo que me fortalece. Déjame decirte lo que acaba de suceder. Tu fe se ha activado por la palabra de Dios. Esa es la gran diferencia entre la Biblia y los libros de autoayuda. Ahora uno va a cualquier librería, mis hermanos, cualquier librería, y uno encuentra muchos libros de autoayuda, y se venden mucho los libros de autoayuda. Los libros de autoayuda, mis hermanos, suelen decir cosas buenas. En ellos tú puedes encontrar lo que hay que hacer para tu vida, solamente que no te dan el poder para hacerlo. Te dicen, tienes que hacer esto. Tú puedes pensar, ¿cómo lo hago? Lo he intentado miles de veces. Tú puedes leer un libro de autoayuda, dice, si realmente quieres tener éxito en la vida, entonces tienes que dejar de preocuparte. Eso está bien. Pero ¿cómo le haces para dejar de preocuparte? Otro libro de autoayuda te dice, bueno, tienes que renunciar a tus malos hábitos. Eso también está bien, eso es bueno. Tienes que renunciar a los malos hábitos. Pero ¿cómo le hago para renunciar a los malos hábitos? ¿Cómo? La verdad, mis hermanos, esa es la gran diferencia entre la Biblia y los libros de autoayuda. Los libros de autoayuda no tienen poder, mis hermanos, porque no tienen vida, no están vivos. Pero el poder de la palabra de Dios, mis hermanos, no solamente nos dice lo que tenemos que hacer y cómo debemos vivir, nos da el poder para hacerlo. Y además, aumenta nuestra fe. En la Biblia, mis hermanos, hay muchas promesas. Una gran cantidad de promesas hay en la Biblia, donde Dios nos dice que si hacemos algo, entonces Dios va a responder a nuestras vidas. ¿Y saben? Eso debe aumentar nuestras expectativas. Eso debe darnos confianza. ¿Saben, mis hermanos? Desde el Génesis hasta el Apocalipsis, hay dos palabras que se repiten. Estas palabras son: no temas, no tengas miedo. ¿Saben cuántas veces se repite? 365 veces. Un no tengas miedo para cada día. No tengas miedo, no temas. Y cuando tú entiendes esto, lo que Dios te está diciendo en la Biblia, tu fe se activa, tu fe comienza a crecer, tu fe se activa, comienzas a tener confianza. Déjenme decirles, mis hermanos, nunca voy a olvidar esto. Uno de los versículos que realmente activaron mi fe está en el libro de Éxodo, en el capítulo 23, versículos 29 al 30. Allí Dios está hablando de a un hombre llamado Josué. Él fue, Josué, mis hermanos, el sucesor de Moisés, el gran libertador del pueblo de Israel que lo sacó de Egipto. Y cuando Moisés murió, Josué fue el encargado de dirigir a la nación entera de Israel, que estaban en el desierto, y llevarlos, mis hermanos, para que meterlos a la tierra prometida, a la tierra que Dios les había de dar. Y Josué, mis hermanos, los llevó al otro lado del río Jordán. Israel, mis hermanos, sí, era la tierra que Dios les había de dar, pero la tenían que tomar, estaba habitada. La tierra no estaba sola. Y dice, es como si quieras, bueno, te doy esto, pues dámelo. No, pero tienes que ir a tomarlo, está allá y lo tiene aquella persona. ¿Cómo está eso? Pero era esto, la tierra estaba habitada. Eso tienen que ir a tomarla, esta tierra. Entonces encontramos a Josué, pensó, no, yo no puedo hacer esto, yo no tengo la capacidad para hacerlo. Es una tarea demasiado grande. El sueño es demasiado grande, el objetivo, la meta es muy grande. La visión de meter este pueblo aquí es grande, no puedo hacerlo. Dios, yo soy inadecuado. Y Josué estaba dando todas estas excusas. En Éxodo 23, 29 al 30, Dios le dice a Josué: Josué, ¿conoces a todos estos enemigos? Son más grandes que tú, es cierto. Son más fuertes. Pero mira, yo no voy a darte la tierra en el primer año. No te la voy a dar de una vez. Tú vas a apoderarte de esta tierra un poco a la vez, poco a poco. Poco a poco.
Porque Dios le estaba diciendo a José, bueno, ya me dijiste, eres inadecuado y no puedes con toda la tarea, no, te la voy a dar poco a poco, un poco a la vez. Esto se llama ritmo de crecimiento. No podía Josué con todo, y entonces le fue enseñando. De tal modo, mis hermanos, que a medida que fueran ganando una batalla a la vez, se iban a ser más fuertes cada vez. Y cuando ya fueran lo suficientemente fuertes, podrían manejar todo, conseguirlo todo. Eso es así como frecuentemente Dios actúa en nosotros. Te sientes incapaz, inadecuado para alguna cosa, entonces Dios lo hace poco a poco en ti. Y se va a demorar. Y saben, a veces tarda toda una vida a veces tarda. Cuando yo leí eso, mis hermanos, pensé, Señor, gracias. Es como una promesa para mí directamente. Yo no tengo que realizar las cosas durante el primer año. Saben, mis hermanos, yo voy a pasar el resto de mi vida al servicio del Señor Jesús. Y lo voy a hacer a su calendario y a su ritmo. Él puede hacer lo que quiera con mi vida y también con la tuya. Eso me dio mucha confianza para enfrentar nuevas cosas, mis hermanos. ¿Qué pasó? La palabra activó mi fe. ¿Entendí? No es todo de un jalón, no es todo de un momento, es poco a poco. La palabra activó mi fe. Déjenme decirles una cosa más, mis hermanos. ¿Cómo la palabra de Dios me cambia? ¿Cómo me puede cambiar la palabra de Dios? Anótalo. Estimula mi crecimiento. La palabra de Dios nos cambia estimulando nuestro crecimiento. Y cuando estoy hablando de crecimiento, me refiero a crecimiento espiritual. Bueno, fuera, mis hermanos, que activara también nuestro crecimiento físico, así no sería tan bajo de estatura, ¿verdad? Pero estimula nuestro crecimiento espiritual. La palabra de Dios renueva nuestras vidas, nos permite volver a empezar, nos da un nuevo comienzo. La palabra de Dios erradica, quita nuestra culpa, nos limpia, borrón y cuenta nueva, y además activa nuestra fe, como ya lo comenté hace un momento. Y luego, a medida, mis hermanos, que comenzamos a crecer, Dios va estimulando nuestro crecimiento. Me encanta, mis hermanos, este pasaje de la Biblia, en Hechos 20, donde Pablo le dice a la gente, a la ciudad de Éfeso, mis hermanos, le dice allí, se está despidiendo el apóstol Pablo. Él sabe que en Jerusalén va a ser apresado y luego va a ser llevado hasta Roma, él lo sabe. Y se está despidiendo de la gente, de los líderes en Éfeso, de la iglesia cristiana que estaba allí en esta ciudad, y de los creyentes. Y les dice, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que es poderosa para edificaros y daros la herencia entre todos los santificados. Lo que está diciendo el apóstol Pablo es, me tengo que ir, me estoy preparando para irme, ya no los voy a volver a ver, ya no los voy a ver. Por eso dice, los encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia. Ya no los voy a ver a ustedes, por lo menos aquí en esta tierra, no los voy a volver a ver aquí. Así que se los encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia. Y agrega, la palabra de Dios, la palabra de su gracia es poderosa para edificaros. Subraya esto, por favor. Es poderosa para edificaros. ¿Qué quiere decir? Es poderosa para hacerlos crecer. Es poderosa para darles crecimiento, edificar. Cuando uno edifica un edificio, una casa, la está haciendo crecer. Cuando uno edifica su familia, la está haciendo crecer. Cuando uno edifica su vida, está haciendo crecer su vida. Y dice, la palabra de la gracia de Dios es poderosa para hacerlos crecer, para que ustedes crezcan, para estimular su crecimiento. La palabra de Dios tiene poder para eso. Y luego agrega, y darles la herencia entre todos los santificados. ¿Qué significa esto, mis hermanos? ¿Sabes lo que es una herencia? ¿Saben? La herencia es lo que obtenemos por ser parte de una familia que es legítimamente nuestra. Cuando fallece alguien, eso es lo que obtenemos. Eso es una herencia, mis hermanos.
Supongamos que tú y yo somos familiares de Carlos Slim. Supongamos, ¿verdad? Y supongamos, mis hermanos, que alguno de ustedes es hijo de Carlos Slim. Y cuando él muera, dice, él escribió un testamento, él está escribiendo un testamento y muere, ¿verdad? Pero ¿qué pasa si nunca se tomaron el tiempo para leer el testamento? Tú estás en el testamento, pero nunca se han tomado el tiempo para leer el testamento. Pues eso es tonto, ¿verdad? ¿Quieres saber qué me dejó? Quiero saber qué me ha dejado. ¿Por qué? Porque tú no vas a obtener nada. Todo lo que es legítimamente tuyo, tú no te vas a beneficiar como corresponde a ser hijo de Carlos Slim, de disfrutar todo lo que te deje, si no sabes qué te dejó y si no lo lees, si no haces válido el testamento. Déjame decirte, cuando tú te conviertes en un seguidor de Jesús, cuando tú pones tu vida en las manos de Cristo, cuando tú confías en Él para salvación, no solo eres más que un creyente, eres una persona que le pertenece a Él. Te conviertes en parte de la familia de Dios. Y ahora tienes los beneficios, los privilegios de ser hijo de Dios, de pertenecer a la familia de Dios. Claro, hay responsabilidades en una familia, ¿no es así? Hay responsabilidades por pertenecer a una familia. Pero déjame decirte, también hay privilegios, muchos privilegios. Y la Biblia dice, mis hermanos, que tú, si eres hijo de Dios, tienes una herencia espiritual que vas a tener de parte de Dios. Y no solo aquí en la tierra, sino eternamente en el cielo. Déjame decirte, por cierto, Dios es más rico que Carlos Slim en todas las áreas. Más rico que Él en todas las cosas. ¿Qué va a pasar? ¿Qué pasaría? Si tú vas por la vida sin saber el poder, sin conocer las oportunidades, las bendiciones, los beneficios que están disponibles para ti como hijo de Dios, ni siquiera te has tomado el tiempo de saber lo que Dios ha dejado para ti, déjame decirte que eso sería tonto. Y veo que Dios dice, mis hermanos, en este pasaje, que Él quiere estimular tu crecimiento. Él quiere que tú crezcas y te va a dar la herencia que tiene Él para ti. Él como padre y tú como hijo, lo que te pertenece. Eso es lo que está diciendo este pasaje. Déjenme enseñarles otro pasaje, mis hermanos. Está en 2 Timoteo 3, 16 y 17. Dice, toda la Escritura es inspirada por Dios. La semana pasada yo le estaba enseñando esto. La palabra de Dios es Theopnestus, es inspirada por Dios y es útil, dice el pasaje, útil. Y dice 4 cosas para las cuales la palabra de Dios es útil. ¿Para qué es útil la palabra de Dios? Son 4 cosas. Dice, es útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en justicia. 4 cosas. La palabra de Dios está inspirada por Dios y es útil para estas 4 cosas, lo que dice el pasaje, para enseñarte, para reprenderte o corregirte, para reprenderte, para corregirte y para instruirte en justicia. ¿Qué quiere decir instruirte en justicia? En que tú hagas las cosas que son adecuadas y que le agradan a Dios. Eso es instruir en justicia. Las cosas correctas, las cosas buenas, lo que Dios desea que tú y yo hagamos. Y luego agrega, mis hermanos, a fin, mis hermanos, a fin. ¿Cuál es el propósito? Es útil para esto y dice a fin, es decir, con el propósito. Es decir, la palabra de Dios es útil para estas 4 cosas, pero tiene el propósito de. Esa es la palabra a fin. Los que estuvieron en los estudios bíblicos en los hogares, mis hermanos, ¿recuerdan? Estuvimos viendo unos versículos y para
estudiar mejor la Biblia. Tenemos que ir a veces a las palabras, palabra por palabra, y ponerla en nuestro propio lenguaje. ¿No es así? A fin, con el propósito. La palabra de Dios tiene el propósito, mis hermanos, de que el hombre o mujer, el siervo de Dios, ya sea hombre, o sea un varón, o sea una mujer, esté enteramente capacitado para toda buena obra. Lo que nos está diciendo todo este pasaje, mis hermanos, es que el propósito de la Biblia es para ayudarnos a vivir el propósito que Dios tiene para cada uno. El propósito que Dios tiene para ti y para mí. El propósito de la Biblia, mis hermanos, es ayudarnos a vivir el propósito de Dios. Lo que está diciendo es que tú y yo vamos a estar bien equipados. Vamos a tener todo lo que necesitamos, estar plenamente preparados, listos para enfrentar la vida, listos para enfrentar cualquier circunstancia que venga a nosotros, es decir, tener todo lo necesario para vivir. Y lo que está diciendo, mis hermanos, es que Él dice que la manera que Dios te prepara para la vida, el camino de Dios que te prepara para su propósito, es a través de su palabra. Por eso dice, toda escritura es a través de su palabra. Dios te prepara para que tú vivas de manera adecuada a través de su palabra. Y la Biblia, la palabra, hace 4 cosas. Dice que es para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir. Para estas 4 cosas. Déjenme explicárselos de una manera un poco diferente. La enseñanza, mis hermanos, ¿qué quiere decir enseñar? La palabra de Dios es útil para enseñar. ¿Qué quiere decir? Déjame decirte. La enseñanza es Dios mostrándome el camino por el que yo debo caminar. Es eso. Es mostrándome el camino que yo debo caminar. Es eso. Eso es enseñanza. Reprender es cuando Dios me muestra que me salí del camino. Él me muestra su camino. Eso es enseñanza. Y cuando dice reprender, me muestra cómo me he salido de ese camino y estoy en la zanja, estoy a la vereda del camino, al lado del camino. Eso se llama reprender. Corregir es la manera en que Dios me muestra cómo yo vuelvo o yo vuelva a ese camino, el camino correcto para mi vida. E instruir, mis hermanos, instruir es cómo me quedo en el camino para no salirme otra vez. ¿Es así? Es cómo me mantengo en el camino para no volverme a salir. Eso es instruir. Esto es lo que son estas 4 cosas. Déjenme decírselos de nuevo, mis hermanos. La palabra de Dios es útil para enseñar, es decir, me muestra el camino, para reprender, es decir, cuando me salgo del camino, para corregir, es decir, la manera en que yo puedo volver al camino, y para instruir en justicia, es decir, cómo me puedo mantener en ese camino. Esta es la forma en la que la palabra de Dios nos ayuda a crecer. Déjenme decirles la 5ª forma en la que la palabra de Dios nos cambia. La palabra de Dios, mis hermanos, nos cambia. ¿Cómo me cambia la palabra de Dios? En 5º lugar, la palabra de Dios puede cambiarme iluminando mi mente. Iluminando mi mente. Anótalo allí, en ese espacio que tienes allí, en el 5º punto. Dios quiere iluminar mi mente. Dios, mis hermanos, nos habla en su palabra de que Él ilumina nuestras mentes con su propia palabra, nos da luz. ¿Cómo funciona, mis hermanos? ¿Cómo Dios enciende la luz? Cuando tú entras a una habitación, está oscuro, lo que haces es subir y apagar el apagador, ¿no? O si no tienes apagador, tienes los alambritos y le haces así, ¿no? A los alambritos, ¿no? Pero subes y bajas el apagador, simplemente. Fíjense bien lo que dice el Salmo, mis hermanos, 119,
versículo 130. ¿Lo podemos leer, mis hermanos, juntos? Si lo tienes en la pantalla, lo tienes en su boletín también, pero vamos a leerlo. Dice: la enseñanza de tus palabras ilumina y hasta la gente sencilla las entiende. Es lo que dice, mis hermanos. Dios quiere usar su palabra para iluminar a cada uno de nosotros, nuestras mentes. Y la iluminación no es solo para personas de cierta edad, o no solo es para alguna clase de personas. Dios quiere iluminar a cada persona. Él quiere iluminar nuestras mentes con la verdad de quién es Él, con la verdad de tomar el siguiente paso, la próxima dirección que yo vaya a tomar en mi vida o en tu vida. Él lo quiere hacer con la verdad de cómo manejar las emociones y los sentimientos que estamos teniendo. Dios, mis hermanos, quiere iluminar nuestras mentes con la verdad de cómo podemos manejar las dificultades en nuestras relaciones. Dios quiere iluminar nuestras mentes también con los éxitos en de la relación que estoy teniendo, si estoy haciendo las cosas bien o no en una relación. Déjame decirte, Dios quiere traer luz a nuestras vidas. Amén. ¿Cómo hacer esto? ¿Cómo se enciende la luz en nuestras vidas? Quizás tú has abierto la Biblia y has pensado: yo no veo ninguna luz en esto. No veo ninguna luz. Pero déjame decirte, a veces ocurre de inmediato. Pero más a menudo, mis hermanos, la luz se va apareciendo poco a poco. Y la forma en que Dios lo hace, la forma en que Dios ilumina nuestras mentes, mis hermanos, está allí en el Salmo 119, en el versículo 99, mis hermanos. Dice allí este pasaje, Salmo 119, versículo 105. Dice, mis hermanos, en este pasaje, sí estaba bien, perdonen, mis hermanos, Salmo 119, versículo 99. Salmo 119, 99. Déjame decirte, no está en la pantalla, tampoco lo tienes en tu boletín, pero es mis hermanos. Tengo más discernimiento que todos mis maestros. ¿Por qué? Porque medito en tus estatutos. Si tienes tu Biblia, puedes buscarlo. Salmo 119, 99. Tengo más discernimiento, es decir, más luz que todos mis maestros, que todos ellos, porque medito en tus estatutos. Pon atención en la palabra meditar. Es muy importante. Muchos de los versículos del Salmo 19, mis hermanos, son de este tipo, de este salmo. El Salmo 119, mis hermanos, no solo es el capítulo más largo de la Biblia, es el más largo de la Biblia, sino también, mis hermanos, es un capítulo que trata acerca de la Biblia. Mis hermanos, nos recuerda este pasaje que la meditación es la clave para encender la luz en nuestras vidas. Cuando tú sumerjas tu mente en la palabra de Dios, mis hermanos, lo que podemos o que debemos hacer es meditar en ella. Meditar en ella. Meditar, mis hermanos, déjame aclarar esto, no es perder la razón en el universo, que tú te sumerjas en un universo. Meditar no es poner tu mente en blanco. La meditación bíblica es concentrar tu mente en la palabra de Dios. Eso es meditar bíblicamente. La meditación cristiana es concentrar tu mente en la palabra de Dios. Algunos entienden meditación como ponte en posición de flor de loto y deja tu mente en blanco. Eso no es la meditación cristiana. No es esto. Meditar no es que tú te sumerjas en el universo y pienses cosas extraordinarias. No. Es que tienes que concentrar, enfocar tu mente en la palabra de Dios. Si tú lo haces, Dios va a encender la luz. Va a encender la luz en tu vida. Eso es lo que Él quiere hacer así, mis hermanos. Cuando tú sumerjas tu mente en la palabra de Dios, se va a encender la luz y te va a ayudar a ver las cosas
a ver la vida, a ver las circunstancias que estás viviendo, a ver las cosas que te pasan desde una perspectiva diferente, desde una cosa diferente. El Salmo 119, 105, mis hermanos, dice: tu palabra es una lámpara a mis pies, es la luz que ilumina mi camino. Él enciende la lámpara para que podamos tener una dirección en nuestras vidas, una lámpara a nuestros pies, es la luz a nuestro camino. ¿De qué está hablando aquí? ¿Cómo funciona esto? Esta es una de las lecciones, mis hermanos, más importantes que debemos aprender en nuestras vidas. ¿Cómo funciona mi fe en la obra de la palabra de Dios, en maneras prácticas cotidianas? En una vida cotidiana, en lo práctico, mis hermanos, déjame decirte, es como una linterna que uno está sosteniendo y solo da luz para los próximos pasos, 1 o 2 pasos, nada más, solo da luz. Si yo estoy sosteniendo una linterna, esta es la dura lección que tú y yo tenemos que aprender. Si tú y yo estamos sosteniendo una linterna y estoy con ganas de más luz en mi camino, de más claridad hacia dónde caminar, ¿cómo puedo obtener más luz en mi camino? ¿Sabes cómo? Tengo que dar el siguiente paso. Tengo que caminar. La única manera de conseguir más luz para mí es dando el siguiente paso. Ha habido veces en mi vida he estado bloqueado y yo espero más luz de Dios, y lo que quiero, y a veces he dicho: Señor, ¿no podrías iluminarme todo el camino? ¿No podrías, Señor, iluminarme la vida entera, que yo vea bien hasta el final? Señor, los próximos 30 meses yo quisiera ver bien a dónde voy a ir. Pero no, porque Dios nos está diciendo, mis hermanos, es esto: yo te doy luz lo suficiente para el paso siguiente, para el siguiente paso. Dar ese paso y luego vamos a obtener la luz para el siguiente paso, y luego la luz para el siguiente paso. Es así, mis hermanos, como funciona. Es así. Dando ese paso, entonces tú y yo tendremos la luz suficiente para dar el siguiente paso. Amén. ¿Saben por qué? Porque lo que Dios desea es que tú y yo dependamos de Él. Si viéramos toda la luz hasta el final del camino, ¿sabes cuándo dependeríamos de Dios? ¿Cuándo buscaríamos de Dios? Nunca. Ni lo buscaríamos ni dependeríamos de Él. Pero Dios ha establecido así, mis hermanos, para que tú y yo, paso a paso, estemos buscándolo y dependamos de Él. Es así, mis hermanos. Dios nos da la luz suficiente para el paso siguiente. Entonces tú puedes preguntarme: bueno, ¿cuál es el próximo paso en mi vida? ¿Cuál debe ser el próximo paso en tu vida? Para encender la luz en tu vida, una de las mejores cosas que puedes hacer es orar en relación con la palabra de Dios, en relación con la Biblia. De hecho, mis hermanos, este es el versículo que tenemos que memorizar para la siguiente semana. ¿Lo recuerdan, mis hermanos? El Salmo 119, 18 dice: mis hermanos, ábreme los ojos para que contemple las maravillas de tu ley. Hay muchas palabras en la Biblia, mis hermanos. Acabamos de ver la ley, los estatutos, la palabra, promesas, mis hermanos. Muchas palabras son sinónimos y significan lo mismo. Y lo que está diciendo, mis hermanos, está hablando de la totalidad de la palabra de Dios. Dice aquí: ábreme los ojos, ilumina mi mente, dame claridad, que yo pueda entender, para que yo pueda comprender las maravillas de tu palabra, de tu ley completa. Ábreme los ojos para que yo pueda verlas, contemplar las maravillas de tu ley. Yo te invito a que este versículo tú te lo aprendas durante esta semana. Apréndetelo y hazlo una oración. Óralo. Si tú lo ves, este versículo de la Biblia,
Se lo puedes pedir a Dios: Señor, ábreme, dame más luz, dame más claridad, para que yo pueda ver el siguiente paso. No 30 pasos o de aquí a un mes o dos, no, el siguiente paso. Ábreme, dame entendimiento en tu palabra para que yo pueda contemplarla toda ella. En sexto lugar, mis hermanos, la palabra de Dios cambia nuestras vidas levantando nuestro estado de ánimo. Levantando nuestro estado de ánimo. Por favor, colócalo allí, lo que está allí en los espacios en blanco, allí escríbelo, por favor. Quizás alguno de ustedes, mis hermanos, realmente necesita hoy un elevador de estado de ánimo. ¿Conocen los montacargas, mis hermanos? Estos como vehículos con llantas, ¿verdad? Y uno les mete algo por debajo allí para cargar cajas o alguna cosa pesada. Quizás alguien aquí hoy necesite un montacargas, porque su ánimo está decaído en estos momentos. Quizás te sientes deprimido y quizás hasta estás de mal humor. Quizás estás irritado y te sientes como si a nadie le importaras. Quizás te sientes así, como que no le importas a tu mamá o a tu papá, o a tu esposo, o a tu esposa, o a tus hijos. Quizás te sientes así. Quizás te estás autocompadeciendo. Es como alguien ha dicho, ¿verdad? Es tener una fiesta de autocompasión y te estás invitando a ti mismo a esa fiesta. De autocompasión, de autocompadecerte a ti mismo. Déjame decirte, cada vez que tú te desanimes, no necesitas tomarte un descanso para tomar café. Tú necesitas un descanso en la palabra de Dios. Eso es lo que necesitas. Y Dios nos dio la Biblia para animarnos. Es como un elevador del estado de ánimo, es como un montacargas del estado de ánimo. Entonces, ¿cómo sabes eso? Mira, déjame mostrarte el pasaje de la Biblia. Romanos 15:4 dice: todo lo que se escribió en el pasado, y está hablando de la Biblia, lo que se ha escrito en la Biblia, todo lo que se escribió en el pasado se escribió para enseñarnos, a fin de que, alentados por las Escrituras, perseveremos en mantener nuestra esperanza. Yo te pido que subrayes 4 palabras en este versículo. En primer lugar, subraya la palabra todo. Por favor, subraya esta palabra. En segundo lugar, subraya la palabra alentados. Subraya esta palabra, pon un círculo alrededor de esta palabra. En tercer lugar, subraya las Escrituras. Las Escrituras. Y por último, subraya la palabra esperanza. ¿Ya lo hiciste? Subraya todo, subraya la palabra alentados, las palabras, las Escrituras, por último la palabra esperanza. Sí. ¿Por qué todo? Porque sí, mis hermanos, todo lo que está escrito en las Escrituras, la Biblia, tiene la intención de alentar. Todo lo que está escrito en la palabra de Dios está destinado para tu apoyo. Tiene el propósito, todo lo que está escrito, de ser un elevador del estado de ánimo. Todo lo que está allí, mis hermanos, todo, incluso las partes más duras de la Biblia, están allí para animar tu vida, en última instancia, en la dirección correcta. La próxima vez que te sientas desanimado, la próxima vez que te sientas fatigado y te quedes sin energía, que estés justo fuera de forma y estés deprimido, la próxima vez que te sientas así, ¿por qué no llegas a casa y en lugar de prender la televisión, trata de leer la Biblia? ¿Por qué no lo haces? En lugar de estar escuchando a Laura, tratar de descansar ahí, más problemas tiene esa gente. No sé si será verdad, dicen que no. Bueno, la próxima vez que llegues a tu casa, no prendas la televisión, abre tu Biblia. ¿Por qué? Porque la Biblia tiene el poder de cambiar tu vida. La televisión no lo va a hacer. No lo va a hacer. La Biblia tiene el poder
el poder de Dios para hacer cambios, para transformarte. Quizás en la televisión puedas ver cosas que tengan que hacer, pero no tienes poder de darte cómo hacerlo. ¿Sabes? Eso va a elevar tu estado de ánimo si estás deprimido. Es por eso, mis hermanos, que todos los días tú y yo necesitamos pasar un poco de tiempo solo con Dios. Eso es lo que llamamos devocional. Necesitamos estar un tiempo a solas con Dios. Alejarte. Ya no estés con tu esposo, tus hijos, un tiempo aparte, para estar a solas con Dios. Tener tu devocional. Nosotros les hemos dado, mis hermanos, devocionales. Allí los tienen, y es para que tú tengas un devocional a solas con Dios, un tiempo a solas con Dios diariamente. Si tú no lo tienes, o tenemos más allá abajo, puedes también bajarlo de la página web de la iglesia. Ahí están devocionales, y si quieres verme entre semana, yo lo estoy diciendo, lo mismo que está escrito, lo mismo que hablo, en video. Pero hazlo a solas con Dios. Un poco de tiempo, estar en silencio, pasar un tiempo con Dios, pensar en su palabra, leer su palabra, hablar con Él, escucharlo, lo que tenga que decirte a ti, lo que tenga que decirte. Es lo que te invito, que lo hagas. Déjame decirte, un buen versículo de la Biblia es este. ¿Lo podemos leer, mis hermanos? Dice: tú eres mi refugio y mi escudo, tu palabra es la fuente de mi esperanza. La palabra de Dios tiene la intención de darte esperanza. Si estás desalentado, si has perdido la esperanza, déjame decirte esto: tú no estás realmente en este libro, no estás leyendo la palabra de Dios, porque si lo estuvieras haciendo no te desanimarías. Y si estuvieras leyendo la palabra de Dios, si estuvieras teniendo tu tiempo devocional, tendrías esperanza. Porque cuanto más leas la Biblia, vas a pensar que esas cosas que no tienen remedio, claro que tienen remedio. Necesitas obtener más esperanza en la palabra de Dios. Cuando tú más te sientas desanimado, es cuando tú más necesitas obtener de la palabra de Dios esperanza. Hasta aquí te he comentado varias cosas. La Biblia, ¿qué puede hacer? Puede tener poder para cambiar tu vida, porque renueva tu vida, te da un nuevo comienzo, elimina la culpa, activa tu fe, estimula tu crecimiento, ilumina tu mente, y también tu estado de ánimo se puede elevar. Pero déjame decirte la última cosa, séptimo lugar. ¿Cómo me cambia la palabra de Dios? Séptimo lugar. La palabra de Dios libera todo mi potencial. La palabra de Dios libera todo mi potencial. Esto es muy importante, porque solo Dios, el que te creó, a ti, solo Dios que te ha creado, conoce tu potencial plenamente. Quizás tú no lo conoces totalmente, ni yo el mío. Pero solo Dios conoce tu potencial a plenitud. Ni siquiera tú sabes tu potencial. Tus padres no saben tu potencial. Tu esposo o tu esposa no saben tu potencial. Ni siquiera tú sabes de la grandeza que hay dentro de ti. Solo Dios sabe de lo que eres realmente capaz de hacer. Así pues, tienes que pasar tiempo en la palabra de Dios para salir de esa caja donde estás encerrado. Dios tiene un potencial para ti. La mayor parte de la gente vive con la expectativa de los demás. La mayor parte de las personas viven de la aprobación de los demás. Les preocupa qué piensan los demás de mí, qué piensan otros de mí. Y déjame decirte, tu vida ha sido tan limitada por las palabras que otras personas te han dicho, que mintieron en tu caso. A veces ni siquiera con la intención de hacerlo, pero lo han hecho. A veces creces y has crecido oyendo cosas como esta: tú no puedes hacer esto, nunca sabrás ser bueno en esta otra cosa. ¿Por qué no puedes ser como tu hermano? ¿O por qué no puedes ser como el hijo de la vecina?
Tú no vas a llegar a nada, tú no eres digno de nada, nunca vas a llegar a nada. Quizás te dijeron todas estas cosas y creíste estas palabras y las has escuchado una y otra vez. Déjame decirte, todos ellos te mintieron, te han mentido. Tú ni siquiera sabes el potencial de lo que eres capaz. Tú utilizas una pequeña fracción de tu cerebro. Eso es lo que utilizamos, solo una pequeña fracción, ni siquiera utilizamos todo nuestro cerebro. Déjame decirte, tú no necesitas más inteligencia. Tienes que usar la inteligencia que tienes. Y Dios sabe todo el potencial de tu grandeza, el impacto de tu vida hará en otras personas. Y solo Dios puede desbloquear ese potencial. Solo Dios puede liberar el potencial que hay en tu vida. Amén. Solo Dios. ¿Por qué? Porque Él tiene la verdad. Amén. Jesús dijo esto en Juan 8, 31 y 32. Si ustedes permanecen en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Déjame decirte, esto te va a desbloquear. Esto te va a liberar, te va a desbloquear y liberar, te da una persona capaz de hacer cosas que tú ni siquiera pensaste tener la posibilidad de hacer. Algunos, en algunas universidades, solamente ponen esta palabra, y la verdad los hará libres. Ese es su lema, pero se les olvida esta: si ustedes permanecen en mi palabra, la palabra de Cristo, y es esto que es la verdad, esta verdad los va a hacer libres, les va a liberar. Amén. Déjenme resumir. La verdad, ¿te gustaría tener estas 7 cosas que yo he compartido hoy? ¿Te gustaría tener estas cosas? Déjame decirte, tienes que ir a la palabra de Dios. Tienes que ir a la palabra. Todo esto está en la palabra. La única manera en la que tú puedes, tu vida ser renovada, quitar culpa, que tu mente sea iluminada, la única manera en que tú salgas de la depresión, la verdad es, tienes que estar en este libro, la palabra de Dios. Gloria a Dios. Déjame decirte, ¿cómo puedes obtener estos beneficios? ¿Cómo puedes tener estos beneficios? Déjame decírtelo rápidamente. ¿Cómo puedes tener estos beneficios de la palabra de Dios en tu vida? Tú puedes decirme, sí, ya entendí estas 7 cosas, pero ahora ¿cómo lo obtengo? Nunca se me ha olvidado la vez, mis hermanos, que fui a predicar a otra iglesia, y allí, después de predicar, mis hermanos, una mujer se me acercó y me dijo, sí, está bien todo lo que digo, pero ¿cómo le hago? Y nunca se me ha olvidado, mis hermanos, por eso trato de decirte cómo debes hacerlo. Y déjame decirte, lo importante aquí son estas 7 cosas, ¿cómo las puedes obtener en tu vida? En primer lugar, mis hermanos, tienes que aprender la palabra de Dios. Tienes que aprenderlas. Mis hermanos, tú no puedes hacer algo que nunca has aprendido. Si nunca lo has aprendido, no lo vas a hacer. Tienes que aprenderlo. Jesús en Marcos 12:24 dijo, mis hermanos, ¿verdad? Jesús les contestó, el error de ustedes es porque no conocen las Escrituras. Esto se lo dijo a los fariseos. Les dijo, ¿saben cuál es su problema? ¿Saben cuál es el problema de ustedes? Se equivocan porque no conocen las Escrituras, no las han aprendido, por eso se equivocan. Sígueme en esto, por favor. Lo que tú piensas que es tu problema, no es realmente tu problema. Tu problema nunca es tu problema. Tu problema siempre es tu respuesta a tu problema. Tú puedes tener 2 personas, ellos tienen exactamente el mismo problema. Uno vence y el otro falla. ¿Por qué? ¿Por qué? Uno tiene éxito y el otro no lo tiene, a pesar de tener el mismo problema. ¿Por qué? Porque el problema nunca es el problema. El problema es siempre tu respuesta al problema. Cada problema es una oportunidad. Depende de cómo respondes a él. ¿Cómo estás respondiendo a ese problema? Es una oportunidad cada problema para crecer. Es una oportunidad para orar cada problema. Es una oportunidad para confiar más en Dios. Cada problema
es una oportunidad para desarrollar el carácter. Cada problema es una oportunidad para ver a Dios hacer un milagro y que Dios intervenga en nuestras vidas. Eso es así. Dame decirte, el problema no es la circunstancia. Eso no. El problema es tu respuesta. La razón por la que estamos en tantos problemas es que no sabemos cómo responder correctamente a nuestros problemas. Por lo tanto, solemos hacer lo contrario de lo que debemos hacer. Hay un versículo en la Biblia, mis hermanos, Proverbios 14:12, dice: hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero en realidad son caminos de muerte. De hecho, por lo general, si quieres saber la voluntad de Dios sobre algo, haz lo que naturalmente haces y luego haz lo contrario. Y esto por lo general es la voluntad de Dios. Porque nuestra inclinación natural, la tuya y la mía, es casi siempre hacia lo malo. Por ejemplo, si alguien me hace daño, si alguien dice algo malo de mí, o alguien me golpea en la cara, mi reacción natural es que yo le voy a querer hacer daño. ¿O no es así? Me grita, le grito. Me pega, le pego. Me hiere, me lastima, lo lastimo, lo ofendo. ¿Qué significa eso, mis hermanos? Nuestra reacción natural no es perdonar y dejar ir. Sin embargo, esta es la manera en que tú y yo nos liberamos de nuestro pasado. Cuando guardamos rencor, en realidad no estamos guardando rencor, mis hermanos, sino nos estamos aprisionando a nosotros mismos. Nos mantenemos en una prisión autoimpuesta de dolor y solo nos hacemos daño a nosotros mismos cuando nos estamos aferrando a rencores. No le estamos haciendo daño a nadie ni a la otra persona, nos estamos haciendo daño a nosotros mismos. Pensamos a veces que la manera en que las personas nos acepten, mis hermanos, es falsificando, siendo hipócritas, fingiendo lo que realmente no somos y tratar de impresionar a las personas jactándonos de las cosas, cuando exactamente es lo contrario. La Biblia dice: antes de la honra está la humildad. Entre más te humillas, más honesto eres sobre tus errores, y déjame decirte, más personas vas a cautivar. Exactamente lo contrario de la naturaleza humana es generalmente lo que Dios quiere que tú y yo hagamos. No respondemos a los problemas correctamente, entonces hacemos los problemas peores y los ahondamos y el problema se hace más grande. Por eso, mis hermanos, como si el Señor Jesús nos estuviera diciendo: ¿sabes cuál es tu problema? ¿Sabes cuál es tu problema? Como a los fariseos, no conoces las Escrituras, no sabes. Ese es tu verdadero problema, porque si la supieras, entonces tú responderías de la manera adecuada y no harías el problema peor. Entonces tienes que aprender. La Biblia nos dice cómo actuar en cada situación. En segundo lugar, mis hermanos, ¿cómo obtengo estos beneficios? Aceptándola como mi autoridad. Eso quiere decir que debo aceptar su autoridad en mi vida. La semana pasada yo les compartí un poco acerca de esto. Hay cosas en la Biblia, mis hermanos, que tú y yo no las entendemos, pero debemos aceptarlas. Hay cosas así. Yo no entiendo algunas cosas de la Biblia, yo no lo sé todo. Hay cosas que no entiendo de la Biblia, pero las acepto. Hay cosas en la Biblia que son inconvenientes para mí, pero las acepto. Hay cosas en la Biblia que deseo que Dios nunca hubiera dicho, pero las acepto, porque Dios es Dios, Él es Señor. Para mí, mis hermanos, tratar de entender por qué Dios hace lo que hace es como una hormiga tratando de entender cómo funciona el internet. ¿No lo va a entender? Yo no tengo la capacidad cerebral. Si he entendido por qué Dios hizo todo lo que hizo, nos dice que hagamos todo lo que nos dice que hagamos, yo sería Dios, pero no es así. Y tú tampoco. Es bastante arrogante, mis hermanos, para mí decir: yo sé lo que Dios te ha dicho, pero creo que lo sé mejor. No es así, mis hermanos. Puede estar de acuerdo o no, pero Dios hace las cosas con cada quien a su modo y a su manera, y Dios le habla a cada uno.
Y mis hermanos, tú y yo debemos aceptar la palabra de Dios como nuestra autoridad final en nuestras vidas. La Biblia dice esto en 1 Tesalonicenses 2:13. Dice: al oír ustedes la palabra de Dios, ¿qué les predicamos? La aceptaron no como palabra humana, sino como lo que realmente es, palabra de Dios, la cual actúa en ustedes los creyentes. Tienes que creer en esto para que Dios trabaje esto en tu vida. Tercer lugar, ¿cómo obtengo los beneficios? Estos 7 beneficios de la palabra de Dios en mi vida. Tercer lugar, anótalo: actuando en ella. Actuando en ella. Jesús dijo, mis hermanos, Juan 13:17: y ahora que saben estas cosas, Dios los bendecirá por escribirlas en tu cuaderno y en el boletín. ¿No, verdad? Dice, Dios los bendecirá por hacerlas. No si las escribes. Puedes escribirlas y al salir de aquí olvidarte de esto. No se trata de esto. No se trata solamente de que tú vengas aquí y escribas y pases un buen momento. Lo que sabes debe decirte: Dios va a bendecir tu vida si tú lo pones en práctica, si tú lo haces. Dios va a bendecir tu vida si tú lo haces. Tú no vas a ser bendecido por las partes de la Biblia que tú sabes. Podrás saberte muchos versículos de la Biblia, podrás sabértelos, pero no, déjame decirte, tú vas a ser bendecido por Dios en tu vida por las cosas que haces, que dice la Biblia que tú debes hacer. Es eso. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que aprenderla. En segundo lugar, tenemos que aceptarla como nuestra autoridad. Y en tercer lugar, tenemos que actuar, ponerla en práctica. Déjame decirte, tú vas a recibir estas 7 cosas que yo te he comentado. 7 cosas. Tu vida será renovada, no tendrás culpa, tu mente será iluminada, tendrás un buen estado de ánimo, tu vida será liberada a un potencial como no te lo imaginas, y tú vas a crecer, tu crecimiento será estimulado si tú haces esto: aprendes, aceptas y actúas la palabra de Dios. Si lo aprendes, si aceptas y actúas la palabra de Dios, estas 3 cosas, tú lo vas a hacer. Yo quiero orar por ti, pero déjame decirte, déjame preguntarte: de estos 7 beneficios de la palabra de Dios, ¿cómo puede cambiarla? Tú harás estas 3 últimas cosas. Aprenderás la palabra de Dios, la aceptarás y actuarás con base en ella. ¿Lo vas a hacer? ¿Lo harás? Yo espero que sí. Tú puedes hacerlo. ¿Por qué no se ponen de pie, mis hermanos? Mi Señor y mi Dios, gracias porque eres bueno y para siempre es tu misericordia, tu bondad y fidelidad. Gracias. Gracias por tu cuidado y tu amor. Gracias, Señor. Gracias también por tu palabra, porque realmente tu palabra es como una lámpara a nuestro camino, es una lumbrera, es una linterna a nuestros pies. Gracias porque en ella nos dices, mi Señor, qué debemos creer y cómo debemos vivir. El manual para nuestras vidas es tu palabra. El manual para que nosotros podamos vivir, Señor, es tu palabra. Señor, gracias, gracias de verdad, porque tú nos has dejado tu palabra. Pero, Señor, lo que te pido hoy es que si alguien necesita renovar tu vida, hazlo. Si alguien necesita renovar su vida, mi Señor, comenzar de nuevo porque ha fracasado y se siente defraudado, Señor, te pido que lo hagas mediante tu palabra. Si alguien, Señor, tiene culpa, quítala, Padre. Para eso vino nuestro Señor Jesús a morir en una cruz, para quitar toda nuestra culpa. Y tú, Señor, lo haces por mediante la palabra de tu verdad,
la verdad de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Quita toda culpa. Si alguien se ha dado cuenta que necesita crecer, o alguien, Señor, viene deprimido y hasta irritado está, o alguien más, mi Señor, necesita más luz en su vida para tomar alguna decisión, porque no sabe qué decisión tomar. Por favor, Señor, actúa con tu palabra. Por favor, mi Dios eterno, hazlo así. Padre Celestial, concédenos que mis hermanos y yo podamos vivir bajo la luz de tu palabra. Señor, hoy aquí queremos hacer un voto, una promesa delante de ti, de aprender tu palabra, mi Señor, para que estas 7 cosas que hemos revisado hoy puedan ser una realidad de nuestras vidas. También queremos aceptar la autoridad de tu palabra en nosotros. La autoridad de tu palabra en tú, mi Señor. No es lo que yo diga en este culto, ni lo que diga alguna otra persona. Eres tú, mi Señor, en tu palabra. Y también, Señor, permítenos vivir tu palabra, actuar tu palabra, ponerla en práctica. Concédenos esto. Mira que te lo estamos pidiendo en Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Señor, gracias. Gracias por ello. Padre Celestial, te pido que estés actuando en mis hermanos. Al salir de este lugar, Padre Celestial, sigue actuando. Permanece con cada uno. Señor, a lo largo de esta semana, permítenos ir a tu palabra. Queremos pasar tiempo a solas contigo. Un tiempo, mi Señor, en el que podemos aprender, Padre Celestial, de lo que tú deseas para cada uno. Un tiempo en el cual podemos platicar contigo y tú puedes hablarnos también tranquilamente, sin ningún estorbo. Permítenos hacer esto, Padre. Gracias, mi Señor. Y la honra y la gloria, y todo el honor y toda la alabanza. Amén.